a disparar pirotecnia zaragozana. Una mascleta de corte clásico, una mascleta que ha mantenido el ritmo desde el primer momento. Bueno, pues ya ha disparado, ya ha hecho su debut pirotecnia zaragozana aquí en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Cuando ahora se acercan pues muchísimos seguidores, gente que está enamorada de la pólvora, para hacer ese corredor de honor y también para felicitar a todos, a los operarios, a toda la gente de pirotecnia zaragozana. Huele a pólvora, una mascleta con lo que hay algunas que no huelen tanto a pólvora, pero realmente sí que huele a pólvora, y ya está ese pasillo formado para subir aquí a recibir la felicitación a las falleras mayores en un día muy especial, porque hoy es el cumpleaños de la fallera mayor de Valencia, de Rocío Gil Poncio. Ahí Algarrobo abriendo la comitiva del pirotécnico y todo su equipo, todos sus operarios. Lo veremos cómo saluda a la gente que se está ya congregando a los pies del balcón. Y la verdad que el humo nos hace toser ahí un poco. Hoy nos hace este humo, reseca la boca, pero está bien. Es humo de pólvora, pólvora. Dale, que hay por ahí abajo. Y esa subida es muy rápida. Ya están casi en el balcón del ayuntamiento y dentro de unos instantes la pirotecnia zaragozana, así escuchar Miguel y Luis, que están escuchando al balcón, intentan tocarse, El balcón, todo está bien, si hay expectación bajo también en el balcón para saludar, porque si la calle, la plaza está llena, el balcón, pues yo te diría hoy un 80%. Y ahora es el momento que ya entran saludando aquí debajo del terreno que forma parte de ese ritual de las fallas. Quiero recordar y aprovechar que esta noche también pueden seguir más fiestas en el programa Anem de Fiesta en esta televisión, que es la televisión de las fallas. ¿Cómo se llama ese hombre? Ya saben que esta noche a las 10 hay